Es interesante ver cómo el Reino Unido está cada vez más aislado y cómo la flotilla ha obligado a afrontar este asunto. Esta es Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Las imágenes de Ben-Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes sean sometidos a un trato que viola la dignidad humana, y convocó al embajador de Israel para exigirle una disculpa formal del Estado israelí. Muchos otros países europeos, creo que Francia también, llamaron a los embajadores israelíes. Creo que el Reino Unido también convocó al embajador, pero lo hizo con un mensaje mucho más calmado, con un tono más clínico en un tuit. Meloni ya había condenado antes la flotilla. Hay muchos ciudadanos italianos que participan en ellas y ayudan a coordinarlas. Así que claro, hay mucha más presión sobre ella para condenarlo. Y esto, para mí, representa un cierto cambio diplomático que podría... ¿Crees que esto podría llevar a algún cambio concreto en la política de los países europeos que no forman parte de la Commonwealth? Quiero decir, de verdad espero que sí. Irlanda estuvo muy cerca de aprobar una ley que habría impuesto sanciones completas a Israel, aunque si lo hubieran hecho, habrían incumplido la legislación de la Unión Europea y habrían tenido que pagar una multa de 1 millón de libras al día por aplicar esas sanciones. Pero aún así, se quedaron a solo 5 o 6 votos de aprobarlas y asumir la multa igualmente. Entonces la Unión Europea te multará con 1 millón de libras al día si sancionas a Israel. Sin la plena cooperación de la Unión Europea. Así que, si un país lo hiciera por su cuenta, eso sería una violación del derecho comunitario. Pero aún así, el Parlamento irlandés estuvo muy cerca de aprobar las sanciones de todos modos, diciendo básicamente, multadnos si queréis. Diré esto sobre el personal del consulado. Cuando llegamos a Turquía, después de unos 4 días de torturas horribles, fui al consulado británico y les dije que había presenciado una agresión sexual y que necesitaba hacer una declaración sobre eso, que era un asunto muy importante. Y 3 veces me dijeron, sí, eso es realmente muy importante. Y luego se marcharon. Tuve que acercarme a ellos 3 veces, intentando plantearles el tema, y las 3 veces se fueron sin tomarme declaración, negándose, en la práctica, a hacer nada. Cuando fuimos después al centro médico, donde la gente se estaba revisando las heridas y se registraba oficialmente todo lo relacionado con los resultados de la tortura, había personal de los consulados de Irlanda, Alemania y Bélgica, allí hasta las 3 de la madrugada. Lo vi con mis propios ojos. Los británicos se habían ido del centro en la primera hora. Ni siquiera fueron al centro de salud. Simplemente se marcharon del aeropuerto. Así fue la calidad de la respuesta del consulado británico. Y sinceramente ya no espero nada mejor de ellos. El personal del consulado irlandés me decía que tenía que ponerme las pilas y sacarme un pasaporte irlandés, porque mi familia es originalmente irlandesa. Y me decían, así también podremos venir a ayudarte. Y yo pensé, si alguna vez ha habido un buen motivo para hacerlo, es ahora. Sí, estaba leyendo el testimonio de un activista neozelandés, un kiwi que además es maorí, y contaba que fue brutalizado, golpeado con extrema violencia. Le amenazaron con encerrarlo en una habitación con perros para torturarlo. Presenció muchas de las mismas atrocidades que tú viviste. Y luego, al regresar a Auckland, nadie los recibió. No hubo ningún tipo de apoyo del gobierno. Un silencio total sobre lo que ocurrió allí. En Australia, vimos a un diputado del Partido Verde hablar abiertamente sobre las agresiones sexuales y la tortura. Pero ya sabes, el Partido Laborista guardó bastante silencio. Puedo contar algo aún más fuerte que ese caso de Nueva Zelanda. Cuando llegamos al Reino Unido, la delegación británica tenía organizada una rueda de prensa en un hotel justo al lado, y la policía fue allí y amenazó al hotel. Les dijeron que si permitían hacer la rueda de prensa, tendrían problemas por culpa de la legislación Prevent,
alegando que sería algo que fomentaba la radicalización. Así que tuvimos que ir a hacer la rueda de prensa en un campo no muy lejos del aeropuerto, porque el hotel donde la habíamos reservado fue básicamente intimidado por la policía británica para que no nos dejara hacerla allí. Es una locura. Es increíble. Bienvenidos al hogar de la democracia y la libertad de expresión. Welcome to the home of democracy and free speech. Sí, los valores de Westfalia cada vez se parecen más a los valores israelíes en el Reino Unido. Así fue como recibieron a los activistas en Bilbao, en España, la policía vasca. Y que era algo bastante fuerte. Siguen llevando los chándales que te ponen en prisión. Esos que ves a tantos presos salir de Gaza con ellos. Esto me resulta muy difícil de ver porque estuve en las celdas con muchos de ellos. Quiero decir, son personas valientes, maravillosas. Son policías españoles, capitanes estupendos. ¿Por qué les están pegando? Acaban de salir del aeropuerto. ¿Cómo? Bueno, por lo que entiendo, aunque el gobierno español suele tener una postura bastante positiva respecto a Palestina, muchos de estos activistas son de la región catalana. Y claro, como apoyan la independencia de Cataluña, por eso la policía vasca actuó así contra ellos. Muchos de los marineros y los capitanes eran españoles, porque la flotilla empezó en Barcelona. ¿Dirías entonces que Pedro Sánchez ha sido uno de los líderes europeos, de los líderes occidentales, más contundentes al condenar lo que está haciendo Israel en Gaza, sus ataques a Irán, pero que en el fondo dio luz verde a este trato hacia esos activistas por su vinculación con el movimiento independentista catalán? Eso es lo que tengo entendido. Pero por desgracia, ya sabes, por mi experiencia, los policías tienden a inclinarse hacia el fascismo con demasiada facilidad. Sí, y muchas veces actúan como si fueran una ley en sí mismos, aunque sus políticos tengan posturas distintas. Creo que ahí hay mucha política local en juego, en esa situación. Me cuesta mucho verlo, porque claro, acaban de venir de ser golpeados, maltratados y abusados de formas parecidas por los israelíes, y luego vuelven a casa y su propio país les hace lo mismo. Sí, o sea, eso fue. A mí me pareció bastante impactante. Vi al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel promocionarlo y decir algo así como condenamos esto, y básicamente dar a entender que no son los únicos, que en realidad los propios gobiernos de los demás son peores. Me pareció algo extremadamente cínico, pero muy típico de ellos. Tan típico como cuando condenaron a la ONU por incluir a Israel en una lista negra de países que practican abusos sexuales de forma sistemática en sus prisiones, después de haber presionado a ese mismo organismo para que incluyera a Hamás en esa lista. Dijeron que la ONU no tenía ninguna validez, que era un organismo falso, pero estaban haciendo lobby en ese mismo organismo desde el año 2023. Todo lo que hacen es completamente cínico. Sí, reglas para los demás, pero no para mí. Y así ha funcionado Israel desde que tengo memoria de este conflicto. Recuerdo cuando era niño y mi madre me lo explicaba. Ella había pasado tiempo en Cisjordania antes de que yo naciera, trabajando con organizaciones y grupos palestinos. Y sí, esta es una historia que, como dijimos al principio, lleva 75 años ocurriendo, desde antes de que ninguno de nosotros existiera siquiera en los ojos de nuestros padres. Exacto. Entonces, ¿dónde está ahora? Quiero decir, ¿sigues trabajando en la flotilla? Sí. ¿Qué viene después?
Lo siguiente es, bueno, de hecho puedo enviártelo también. Tengo grabaciones de nuestro barco, el que fue saboteado y se hundió. Y uno de los otros barcos consiguió volver hasta él mientras estaba hundiendo y grabar algo de eso, que también puedo mandarte. No creo que se haya hecho público. Sí, Lo que viene ahora para nosotros es que voy a hacer una serie de charlas por toda Europa, con compañeros en mezquitas, con toda la gente que pueda, intentando explicar lo que ocurrió. Uno de los otros objetivos de esta flotilla era crear testigos directos, personas que pudieran hablar desde su propia experiencia sobre lo que pasó. Y por eso tenemos un deber con la gente de Gaza, seguir alzando la voz y seguir trabajando en este tema. Así que, mientras hacemos esos actos, esperamos también recaudar fondos para más barcos y para una flotilla más grande. La última flotilla que salió tenía unos 40 barcos. Esta tenía 82. Así que con suerte la próxima tendrá 120, 150 barcos. Y volveremos con más y más hasta que esa ayuda llegue a Gaza. tenemos que hacer más para llamar la atención sobre el hecho de que ahora mismo hay más de 8.000 rehenes palestinos siendo torturados. Y bueno, en Estados Unidos, miramos a los manifestantes por los derechos civiles que cruzaron el puente Edmund Pettus y fueron golpeados con porras, que fueron agredidos en los mostradores de Woolworth, que fueron rociados con mangueras por Bull Connor mientras protestaban contra la segregación en el sur de Jim Crow, como héroes. El Partido Demócrata los idolatra. Estos activistas lo que están haciendo, poniendo su cuerpo en la línea frente a los nazis modernos en Tel Aviv, que mantienen a millones de personas vivas en prisiones al aire libre, destruyendo sus ciudades y sometiéndolas todavía a un genocidio. Lo que hacen no es menos heroico, y están asumiendo un riesgo aún mayor para sus vidas, enfrentándose a un ejército que mata civiles por deporte. Estos son los héroes de nuestro tiempo, y algún día los veremos, igual que vemos ahora a los manifestantes por los derechos civiles, que hoy son considerados los iconos del Partido Demócrata, ese mismo partido que sigue apoyando a este estado de apartheid.